Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación a participar de este importante foro al presidente de la Cámara de Representantes, en su nombre a la Cámara, al señor Alejandro Sánchez, al diputado Alejandro Sánchez, y también a la Fundación de Cultura Universitaria por esta feliz idea de conmemorar 30 años de democracia con foros que nos convocan a hablar de más democracia, de cómo garantizar y cómo de algún modo fortalecer la democracia en Uruguay. Y lo hacen con un tema altamente importante justamente para el sistema democrático, el vínculo que hay entre libertad de expresión, medios de comunicación, pluralismo y democracia es indudable, y además altamente simbólico que el Parlamento Nacional haya aprobado una ley de servicios de comunicación audiovisual que modifica a la ley que aprobó en su momento nada menos que la dictadura, y que no tenía, como todos sabemos, o no contenía, como todos sabemos, garantías para justamente ni los medios de comunicación, ni la comunidad, ni la democracia. La libertad de expresión es central, no deben establecerse a través de leyes, por supuesto, ningún mecanismo de censura indirecta que suponga una amenaza para los medios de comunicación, pero tampoco los medios de comunicación tienen que estar por fuera del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una garantía para todos, pero también es un límite al poder, ya sea el poder que ejercen los gobernantes como también cualquier poder fáctico en una sociedad. Por lo tanto, me parece altamente importante esta discusión, teniendo en cuenta además que justamente poco después de la vuelta a la democracia, el primero o segundo día que se abrieron las cámaras, de las primeras leyes que aprobó el país fue la ley de amnistía, que contenía la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto significa que el Estado, el Parlamento, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, todos los organismos del Estado asumieron obligaciones jurídicas internacionales. Una de ellas es adoptar leyes y adaptar la legislación interna en materia de libertades y de derechos humanos a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Por eso creo que vale la pena empezar por resaltar que cuando el Parlamento aprueba esta ley de servicios de comunicación audiovisual, no hace otra cosa que ponerse, digamos, al día con una materia pendiente, y adaptar su legislación de regulación sobre los medios audiovisuales, que suponen el vehículo, nada menos que el vehículo para el ejercicio de la libertad de expresión, a los estándares interamericanos de derechos humanos. Y ahora estamos en una segunda etapa de esta discusión. Yo creo que es saludable que hoy distintas posiciones en el Parlamento estén debatiendo y discutiendo sanamente, obviamente, honestamente, sobre el alcance de esta ley y si esta ley puede suponer algún tipo de vulneración a principios constitucionales y al derecho internacional de los derechos humanos. Y creo que ahora le toca a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, ejercer su obligación en cuanto a el control de constitucionalidad, pero también el control de convencionalidad. Uruguay ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en 1985. Obviamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos es absolutamente respetada y forma parte del bloque constitucional de nuestro país. Y por otra parte, nuestra Constitución, que garantiza plenamente la libertad de expresión sin censura previa, es cierto que fue aprobada en 1830 y no contiene un gran desarrollo sobre justamente el alcance de la libertad de expresión. Por lo tanto, digamos, la Suprema Corte de Justicia en este momento está llamada a realizar el control de convencionalidad sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y para ello tiene no solo la doctrina nacional y los fallos y la jurisprudencia de la propia Corte en materia de libertad de expresión, que es muy rica, por cierto, sino también justamente los desarrollos, los instrumentos, que son varios, del derecho internacional de los derechos humanos, que nos hablan justamente de las necesidades de balancear la libertad de expresión en su dimensión individual y colectiva, ¿verdad?, con la obligación imperiosa que tiene el Estado de garantizar la diversidad y el pluralismo en un sistema democrático. Un sistema democrático sin diversidad y pluralismo en sus voces, sin la posibilidad de que todas las voces se expresen a través de los medios de comunicación, y que haya medios de comunicación diversos y no oligopolizados por unos pocos grupos, sino en manos de muchos uruguayos y de muchos tipos de medios y propiedad de medios de comunicación, es una necesidad imperiosa
de la democracia. Y por lo tanto, la Corte también tiene que estudiar este asunto cuando entre a analizar los recursos de inconstitucionalidad justamente que fueron interpuestos sobre muchos de estos artículos que lo que intentan seguramente es garantizar estas tres cosas: libertad de expresión, diversidad, pluralismo y los derechos de las personas también frente al sistema de medios de comunicación. Recién les comentaba que para evaluar justamente la constitucionalidad y el apego a las reglas convencionales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es bueno acudir a los instrumentos internacionales en la materia. Para ello, bueno, obviamente tenemos lo que establece el artículo 19 de la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que aprobó justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000. Todos estos instrumentos nos hablan de las dos dimensiones que tiene la libertad de expresión importantes para los seres humanos y para las sociedades. La dimensión individual, que supone que cada uno tiene derecho a pensar, obviamente a desarrollar su pensamiento y a compartir sus ideas y su información sin interferencias y libremente, el derecho a buscar y recibir información en forma individual y a elegir hasta nuestro propio estilo de vida. Y en su dimensión colectiva, la importancia que tiene la libertad de expresión justamente para la sociedad en su conjunto, como el vehículo para el debate de ideas, el debate público, la discusión de asuntos de interés público, la participación ciudadana y la protección de otros derechos humanos. Pero yo creo que viene bien esta discusión y esta invitación porque justamente hace muy pocos días, a principios del mes de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló un caso, digamos, promovió una decisión en el caso conocido como RCTV versus Venezuela. El caso justamente hace al núcleo central de esta ley de servicios de comunicación audiovisual que está hoy en discusión. El caso brevemente trata de un canal de televisión que tenía una línea editorial crítica hacia el gobierno de Venezuela de entonces, que presidido por Hugo Chávez, y a su vez tenía una línea informativa, digamos, que algunos decían de oposición, pero que obviamente era crítica al gobierno. Y cuando se acerca el periodo de renovación, en una ley que garantizaba un proceso, digamos, para justamente establecer si los canales de televisión podían aspirar a un periodo más de concesión, el gobierno de Venezuela le renovó algunos canales, pero justamente no le renovó la concesión a RCTV por alegadas diferencias en cuanto a su línea editorial, que eran públicas en ese momento a través de declaraciones de varios altos funcionarios, incluido el presidente de la República. Y este caso, bueno, llegó a la comisión, luego fue a la Corte Interamericana, y la Corte, luego de un largo periodo de análisis con audiencias públicas, con peritos, con testigos, y con una larga discusión en su seno, digamos, estableció que el gobierno de Venezuela violó el artículo 13 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la Convención, que prohíbe a los gobiernos discriminar por razones políticas y por razones editoriales. Pero además hizo una serie de consideraciones muy importantes sobre la facultad regulatoria del Estado en materia de medios de comunicación. Y creo que es un instrumento no solo muy útil, sino que de justamente referencia obligada para este debate. ¿Por qué? Porque los fallos de la Corte forman parte de justamente las reglas que el Estado uruguayo y sus organismos deben observar, porque han ratificado la competencia, no solo la Convención, sino que también la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que es un fallo para un Estado también obviamente debe ser observado por los demás a la hora de regular la misma materia. Entonces, la sentencia, ¿qué otras cosas interesantes dice al respecto? Lo que dice es que justamente no se puede utilizar una ley o un procedimiento para discriminar entre un grupo de organizaciones o personas que ejercen la libertad de expresión. Y yo creo que en ese sentido la ley de Uruguay contiene reglas claras de que la línea editorial no puede ser objeto, eso lo dice a texto expreso, de discriminación de ningún tipo y no puede ser utilizada para ningún tipo, clase de sanción o de interferencia por parte del Estado.
Pero la sentencia de la Corte dice otra cosa, dice, está bien que haya una regulación sobre la asignación de frecuencia, sobre el uso de la frecuencia, sobre la renovación de la frecuencia y sobre la cantidad de frecuencias que puede tener una persona, un solo grupo, y sobre cómo debe repartirse el espectro radioeléctrico. Estas cuestiones están claramente definidas cuando la ley dice, en ese sentido, es enfática la Corte en subrayar que la protección del pluralismo es no solamente un fin legítimo, además es un fin imperioso del Estado. El Estado está obligado a buscar una distribución equitativa de las frecuencias, no discriminatoria, con procesos claros y transparentes, y establecer organismos de control independientes para aplicar este tipo de normativas y de leyes, ¿verdad? La Corte también dice que los Estados no pueden impedir el debate sobre asuntos de interés público. Y yo creo que ese es otro tema importante. A mi juicio, y en una mirada preliminar, la ley aprobada por el Parlamento en Uruguay no contiene elementos que, digamos, el Poder Ejecutivo pueda entrometerse en los asuntos de contenidos de los medios de comunicación. Establece claramente la independencia editorial de los medios, la autonomía editorial y también la independencia de los periodistas en cuanto a la cláusula de conciencia, de cómo ejercen su actividad sin presiones de ningún tipo, ni de los propios medios de comunicación, ni de los poderes políticos o económicos. Entonces esas garantías están establecidas en la ley. La ley después establece procedimientos para asignar y renovar frecuencias, y creo que ahí el fallo de la Corte Interamericana puede echar luz sobre si fueron diseñados de modo correcto o no. Y la ley también establece límites a la concentración de medios de comunicación y una forma de distribuir el espectro radioeléctrico. Y ahí, bueno, podrá haber muchas opiniones, podrá gustarle a algunos y a otros no. Obviamente debe haber distintos, y hay en el mundo y en las democracias distintos modelos para prevenir que se digamos, formen oligopolios o monopolios en los medios y para establecer una distribución equitativa. Pero yo creo que la ley en Uruguay ha seguido otros ejemplos de la ley en España, en Europa, en el propio Estados Unidos, es decir, una repartición entre medios comunitarios, comerciales y públicos. Incluso los públicos en Uruguay están reducidos a la mínima cantidad indispensable para tener un sistema de medios públicos, por lo tanto no es excesiva en ese sentido. Y luego hay una serie de límites a la concentración que lo que hay que evaluar es si esto impide el desarrollo empresarial o es un límite razonable para prevenir justamente la libertad de expresión y que no se formen concentraciones de medios. Por lo tanto, yo creo que en este sentido la ley básicamente cumple los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y obviamente será a la Corte a la que le corresponda hacer el análisis detallado y fino de cada uno de los artículos. Y por otra parte hay un pequeño grupo de artículos que lo que buscan es garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a los medios de comunicación. Ahí quiero decir claramente que hay que evaluar que hay además de la Convención Americana de los Derechos Humanos, una Convención de los Derechos del Niño que establece algunas reglas de protección especial para los niños. Incluso el artículo 13.4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que la única excepción a la regla de cualquier tipo de censura o limitación a la libertad de expresión es la protección justamente de la infancia frente a los espectáculos públicos y a las emisiones que pueden hacer los medios de comunicación. Por lo tanto, allí hay que evaluar si ese grupo de normas que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes guardan justamente la regla de necesidad, proporcionalidad, ¿verdad? Y no discrecionalidad a los efectos de ser una regulación estricta y mínima para proteger justamente a los niños en este marco. Quiero aprovechar el momento para mandarles un saludo y un abrazo a todas y todos los destacados panelistas y también al público allí presente. Me hubiese gustado acompañarlos en persona, tenía previsto estar con ustedes en este mismo evento algunos meses atrás, pero el fallecimiento de una gloria del fútbol uruguayo, Alcides Edgardo Gigia, bueno, ameritó que se suspendiera en aquel momento este simposio. Por lo tanto, bueno, les mando un abrazo a la distancia y quedo a la orden para lo que necesiten y cuando lo requieran. Gracias.